Capítulo 1. Representatividad y aleatorización y realismo. Bueno, nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Santiago Solano, Luis Antonio Ayala Jacome, Yuri Gisela Mogollón Flores y quien les habla, Jormandrey Pérez Jiménez. 1.1. Tres criterios. Realismo. El realismo son las transacciones variables explicativas que son variables de tratamiento y variables de respuesta. Tenemos aleatorización. La aleatorización es la asignación aleatoria de los sujetos a los dichos tratamientos. Representatividad son las unidades de muestreo que implican generalmente soluciones de compromiso, tanto en la elección de la población objetivo como en la selección de las unidades de muestreo. 1.2. Cuatro criterios. Variables explicativas. Se refiere a aquellas variables que expresan los objetivos del diseño de la investigación y en cuáles el investigador desea encontrar y medir alguna relación. Tenemos variables predictoras, que son variables independientes, y variables pronosticadas, que son variables dependientes. Tenemos variables perturbadoras. Son aquellas que comprenden variables extrañas que pueden ser adecuadamente controladas, que pueden ser no controladas y pueden ser confundidas con variables explicativas. Variables controladas. Las variables controladas comprenden aquellas variables extrañas que pueden ser adecuadamente controladas mediante el diseño de investigación. Y por último tendríamos las variables aleatorias. Estas variables son variables extrañas no controladas que son tratadas como errores 1.3. aleatorios. Encuestas, experimentos, investigaciones controladas. El desarrollo experimental fue desarrollado para verificar y determinar las variables explicativas y para medir las relaciones entre ellas, con los contrastes analíticos con los datos. En muchas situaciones los experimentos no son posibles, y este pues es el caso frecuente en las ciencias sociales, donde los predictores no pueden asignarse libremente a los sujetos por diversas razones. En su mayoría es imposible asignar predictores tales como la edad, sexo, religión, cociente intelectual e incluso ingresos y educación. Por ello no es práctico asignar un nuevo método de enseñanza para dividir a los alumnos de una clase o asignar diferentes estilos de dirección de empresa para clasificar a los empleados en grupos de trabajo. Aquí se limitan a decir que se utilizan placebos para ocultar los tratamientos a los sujetos, y en el uso de ensayos clínicos de doble ciego para ocultar los tratamientos tanto a los sujetos como a los investigadores. Así pues, las ventajas de los experimentos sobre las encuestas son permitir un mejor control de los tratamientos, pero es solo relativo, no absoluto. También está el diseño de controles experimentales apropiados, pero tampoco es automático, sino que se trata de un arte, el cual requiere conocimiento científico y creatividad. Y por último, la capacidad retrospectiva al interpretar los resultados. Sin embargo, la distinción entre experimentos y encuestas en cuanto al control es real e importante. Para subrayar esta distinción, nos referimos aquí a los experimentos ideales, en los que el control de los sesgos provenientes de las variables perturbadoras es total. En la práctica se carece generalmente de los recursos necesarios para superar todas las dificultades, y por ello, para conseguir simultáneamente la perfección en el realismo de las medidas, en la aleatorización para controlar los tratamientos y en la representatividad de las grandes poblaciones. En cualquier situación específica, un método puede ser mejor o más práctico que el otro. Aquí se habla de la encuesta, experimentos e investigaciones. Pero no existe la superioridad general en todas la situación en ninguno de los tres diseños. A veces la flexibilización de uno de los tres criterios puede acarrear grandes ventajas en otro.
Dado que la falta de control sobre los tratamientos es la principal debilidad de las encuestas, los investigadores de las encuestas deberían mejorar la recogida y el uso de variables auxiliares como controles de las variables perturbadoras. 1.4. Aleatorización de los sujetos dentro de los tratamientos y dentro de las poblaciones. Estos suelen tratarse por separado, ya que las exigencias de la aleatorización y de los tratamientos y de la representabilidad suponen una familiarización por parte de los practicantes. Los argumentos a favor de los tratamientos aleatorizados en el caso de los experimentos y de la selección probabilística en el de las encuestas por muestreo son de mucho peso y deben ser reconocidos, aunque a menudo se ven sacrificados por razones de coste y viabilidad. El hecho de que los dos tipos de aleatorización tengan raíces teóricas comunes no es algo generalmente aceptado. Primero, pues la propia selección entre los tipos principales de diseño y especialmente entre experimentos y encuestas no debe ser arbitraria. No solo habría que considerar la viabilidad y el coste de cada uno, sino que también la naturaleza y el alcance de las ganancias y pérdidas en cuanto a inferencia que supone cada tipo de diseño. Segundo, este punto de vista proporciona los impulsos para extender el alcance de la representatividad de los experimentos, de manera que sean posibles inferencias más amplias partiendo de experimentos. La práctica y la teoría del muestreo de encuestas reconocen que tienen que ocuparse de poblaciones de elementos con valores fijos, cuya distribución es desconocida, por lo que no es posible suponer simplemente que los valores muestrales sean VADI. Por lo tanto, utilizamos la aleatorización de la población de elementos a fin de obtener selecciones probabilísticas de elementos en las muestras. Los valores estadísticos dependen de la selección, con probabilidades conocidas, en algunos casos con el número de valores de la población dentro de la muestra. También tenemos que los modelos clásicos de relaciones entre variables aleatorias pasan por alto la necesidad de bases poblacionales para sujetos físicos, biológicos o sociales del mundo real. 1.5. Test estadístico. La expresión test estadístico se refiere a las medidas estadísticas de la variabilidad aleatoria, ya sea que se trate de pruebas de significación, intervalos de confianza, intervalos de credibilidad o cualquier otro. La función de los test estadísticos es la de distinguir los efectos explicativos de las variables tipo E de los efectos aleatorios de las variables tipo A. Las variables extrañas que están dentro del tipo A, exceptuando las controladas que están en el tipo C, sin que se queden en perturbaciones del tipo B. En estos experimentos logramos la separación entre las de tipo E y tipo A mediante la aleatorización de todas las variables. En la investigación experimental, las variables de tipo E se confunden con las perturbadoras de tipo P. Para estos casos, los test estadísticos contrastan los efectos de los errores aleatorios de tipo A con las varianzas explicativas tipo E, con los efectos desconocidos del tipo B. Los controles disminuyen los posibles errores aleatorios, esos que se presentan sobre las variables explicativas a causa de las variables perturbadoras. La separación de las variables de tipo B de las de tipo P deberían establecerse de acuerdo con la naturaleza de las hipótesis que le interese al investigador, pero esta separación está más allá de las funciones de las hipótesis y de las capacidades de prueba de significación estadística. El hecho de que las variables explicativas de tipo E estén confundidas con las variables perturbadoras de tipo B es problemático. Por ello, se puede utilizar pruebas estadísticas para separar los efectos de las variables sobre las demás restantes variables. Los test estadísticos desempeñan funciones importantes en la evaluación de los resultados de la investigación social empírica. .6. Lista ordenada de diseños de investigación. Existe una gran variedad de tipos de diseños,
pero esto se ha comprendido en una lista de 10 tipos. Este esquema perfila la diferencia entre estudios experimentales analíticos y estudios enumerativos descriptivos. En la mayor parte de los proyectos de investigación se debía examinar y sopesar cada uno de los 10 tipos y sus diversas modificaciones, con objeto de averiguar cuál de ellos o qué combinación de los mismos parece más factible y deseable, más económico y más prometedor de ricas inferencias. Tenemos medidas y totales para los marcos de poblacionales, medidas de dominio y inferencia a otras poblaciones, comparación entre medias de dominios, uso analíticos y controles. Tenemos análisis multivariable, regresión, análisis de categoría o estudios, replicación en distintas áreas del tratamiento, control, estudio en profundidad de una misma área de tratamiento, control, replicación interna en varios sitios, replicación o combinación de experimentos individuales, modelos fijos y mixtos. Tenemos por último modelos aleatorios clásicos de sistemas casuales controlados en áreas individuales. Los 7. Representatividad y muestreo probabilístico. En diversos artículos de Krustal y Moster de 1979 a 1980 se enumeran 6 categorías de significación sobre el muestreo representativo. Estas son la aprobación general o aclamación no justificada de los datos, la ausencia de fuerzas selectivas, el reflejo o miniatura de la población, el caso típico o ideal, la cobertura de población y el muestreo probabilístico. Dentro de estas 6 categorías tenemos que el principal propósito de la representatividad es permitirnos sacar inferencias, ya sea racional o probabilísticamente, aunque sea con incertidumbre, de las muestras a la población objetivo y luego sacar inferencias a un nivel más alto de la inferencia poblacional. También tenemos que el propósito del muestreo representativo es hacer de la muestra una miniatura que refleje y represente a la población usando una distribución similar, y esta representatividad sirve al propósito del argumento propuesto. El muestreo representativo es un término más fácil de evitar, ya que se desaparece del léxico técnico y muchas veces en los contextos se utiliza para el muestreo aleatorio, el muestreo proporcional, el de cuotas, el muestreo activo o intencional. En general se suele referir al objetivo que se representa bien a la población con una muestra, que es lo que significa que los términos muestra de población y muestra de encuesta. El término muestreo probabilístico se refiere al único método posible y reconocido por los expertos de encuestas de que en la mayoría de casos prácticos logra la objetividad definida en el tercer sentido. La cuestión de la medibilidad de las variaciones del muestreo y de las muestras grandes se usa para lograr la consistencia del muestreo. La consistencia se refiere a qué tan cerca está la estadística muestral de muestras grandes a lo correspondiente de parámetros poblacionales. 1.8. Inferencia basada en modelos. Esta sesión presenta algunas razones por las que el muestreo probabilístico puede ser no necesario. Tenemos el modelo general. Estos modelos pueden llamarse teoría basada en modelos en contraste con el enfoque basado en la población, definidos por expertos en investigación. La teoría del muestreo basada en modelos tiene un gran atractivo matemático, ya que está estrechamente relacionada con la estadística clásica de variaciones aleatorias, la estadística matemática más destacada y precisa, donde D significa el número de variables. En el modelo específico, tenemos que la terminología de la econometría describe una línea bien establecida de razonamiento teórico que se deriva del método basado en modelos. El modelo puede fallar debido a una especificación incorrecta o identificación de modelo incompleta. Esto significa que se pueden obtener bases independientes de la población con modelos mejores refinados o completamente identificados. Sin embargo, esta situación ideal pura y simple es inalcanzable. Los resultados de la investigación social difieren de este modelo simple solo en que se hacen reservas para cambios significativos, especialmente para el número de variables. Los estadísticos suelen introducir especificaciones de diseño de muestreo adicionales en sus experimentos utilizando diseños estratificados y de bloques. Y finalmente tenemos el ataque generales a las estadísticas.
Estos ataques muestran una probabilidad a menudo pues que se confunde con el ataque a la utilidad de las estadísticas. En este caso, un gran número de observaciones reduce el error de muestreo y nos permite deshacernos de la incertidumbre estadística. También se dice que si se necesitan estadísticas se hizo un mal experimento, pero esto significa lo contrario de lo anterior. Bueno, como les decía el informe, necesitamos conseguir 10 conceptos importantes del capítulo 1. Bueno, pues nosotros conseguimos unos 10 que consideramos muy importantes. El primero sería perturbación, que es la alteración o trastorno que se produce en el orden o en las características permanentes que conforman una cosa en el desarrollo normal de un proceso. Otro concepto importante es la aleatorización, bueno, ya que es el proceso mediante el que los participantes de ensayos clínicos se asignan al azar a grupos separados que reciben distintos tratamientos o intervenciones. Representatividad. Bueno, la representatividad es una característica importante de una muestra estadística y se define como la capacidad de un subconjunto de presentar iguales características a las de un conjunto completo. Por ende, el muestreo adquiere todo su sentido en cuanto se garanticen las características que se quieran observar en la población quedan reflejadas adecuadamente en la muestra. Otro concepto es diseño de investigación. Bueno, el diseño de investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por un investigador para combinarlos de manera razonable, lógica para que el problema de investigación sea manejado de manera eficiente. Otro concepto es variable. Una variable, bueno, en estadística una característica que se puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse o observarse. Otro concepto es el tratamiento, cuando de acciones que se aplican sobre las unidades experimentales y que son objetos de comparación. El término error experimental se refiere también a la diferencia entre el valor observado de la variable de respuesta sobre una unidad experimental y su valor esperado es de acuerdo al modelo. Otro concepto es el muestreo. Se conoce como el muestreo a la técnica para seleccionar una muestra a partir de una población estadística. Bueno, otro concepto es variables exclusivas. Pues mutuamente excluyente significa que un sujeto no puede pertenecer a la vez a varias categorías de la misma variable. Bueno, la población es un concepto muy importante ya que pues es donde se escoge, pues la población es un conjunto de elementos pues o eventos similares que son de interés para algunas preguntas o experimentos. Y que consideramos muy importante es la investigación descontrolada, ya que en cualquier diseño experimental la falta de aislamiento de variables controladas comprometería seriamente la validez interna, pues este descuido puede producir que las variables de confusión arruinen el experimento provocando un desperdicio de tiempo y recursos de un daño de reputación del investigador. Bueno, profe, eso sería todo. Muchas gracias.